A ver, creo que ya estamos entrando en vivo. Déjame nada más verificar. En teoría ya estamos en vivo. Bien. Bien, sí. Hola, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestros conversatorios textiles Comanda Macondo, que estamos en esta ocasión con Margarita Cuellar Barona, a quien sin conocerla siento que la conozco. Este año, curiosamente, nos íbamos a conocer en México, ¿no? En una mesa a la cual Margarita me había invitado. En LASA, en Latin American Studies, que iba a suceder en Guadalajara, y llegó el COVID y cambió los planes, pero bueno, no importa. Aquí estamos de cualquier manera, nos volvimos a reunir porque los tejidos siempre enlazan y siempre entretejen. Y bueno, le agradezco mucho a Margarita que haya aceptado esta invitación. Y antes de darle la palabra, les quiero contar quién es Margarita. Margarita Cuellar Barona trabaja como profesora de tiempo completo en la Universidad ICESI de Cali, donde tiene a su cargo el Departamento de Artes y Humanidades y el Programa de Estudios de Género. Ha participado en varias investigaciones sobre sonido y paisaje urbano, tales como Cali Postales Sonoras. Es fundadora y dirige la revista de agitación cultural Papel de Colgadura desde hace más de 10 años, que ahorita nos va a contar más de eso. También dirige el seminario textil El Costurero, donde ha desarrollado varios proyectos de investigación y creación que giran en torno a la memoria, el quehacer textil y la pedagogía feminista, y cada 8 días se reúne en el Museo de la Tertulia, donde lidera un club de lectura y costura. Entonces, bueno, esta es Margarita, que nos acompaña desde Cali. Gracias, Margarita. No, a ti por la invitación. Y bueno, pues antes que también lo voy a compartir, si Margarita me permite, me envió un texto que me gustó mucho, que se llama Manos al aula, lanas, hilos y agujas como herramientas para pensar el cuerpo. Y bueno, hablando, o sea, a partir de este texto me hizo como conectar con muchas cosas con Margarita que compartimos y que creo que compartimos con muchísimas otras mujeres que han sentido cómo están desvinculados sus, ahora sí, como sus gustos académicos o sus deberes académicos con sus gustos y deberes personales, ¿no? O sea, cómo todo lo vamos viendo desde una mirada que a lo mejor no es la propia, sino que nos dicen que así sea y nos afecta. Y en este sentido, primero le quiero preguntar a Margarita que nos cuente cómo empezó a tejer, porque creo que esto es muy importante. Sí, es importante. Yo empecé a tejer con una tía. Mi mamá trabajaba y nos dejaba en la casa con su hermana que vivía con nosotros, su hermana mayor, que era como una abuela porque era mucho mayor que mi mamá. Y ella era una mujer que había sido, como muchas familias en Colombia, no sé cómo ha sido en México, la hermana mayor, pues es la hermana que está al cuidado de sus hermanos menores. Entonces Susana, cuando ya todos sus hermanos crecieron, pues ella quedó al cuidado de los sobrinos y mi madre la llevó a vivir con nosotros porque ella vivía sola y yo me quedaba al cuidado de Susana. Y entonces aprendí a tejer con Susana, muy chiquita. Yo tejía y tejía y tejía y tejía. Pero luego llegó la adolescencia, en el momento en que ya no todo le da pena, y yo creo que yo me encerré, dejé de tejer un tiempo, luego tejía en mi casa, y luego cuando mi primera hija nació, pues sentí como la necesidad de volver bueno, pasaron 20 años, pues, entre que yo tejía bufanditas y cositas, hasta que realmente volví a retomar el hacer, que fue cuando nació mi primera hija hace 15 años. Entonces, creo que lo que le interesó a Miriam, y aquí hablando un poco con ella antes de salir en vivo, era que yo he llamado a esto mi salida del closet. Porque digamos que yo era tejedora, porque además que cuando tejía, pues lo hacía en casa, ¿no? O sea, lo hacía después de que mi hija nació, pues tenía como esta, si se quiere una escisión entre mi ser doméstico y mi ser académico, en donde yo pues trabajaba unos temas que tenían que ver con la relación del sonido con la imagen, el sonido en el espacio público, y en la casa pues tejía y cosía y bordaba, es algo más bien tejía y cosía. Entonces, digamos que
como comprender la importancia que ha tenido el tejido para mí y poder comprometerme con esa importancia es algo más bien nuevo, ¿sí? Algo más bien como hace 4 años que lo pude como entrelazar a este interés mío que me ha acompañado toda la vida con esta, si se quiere, carrera académica que llevo hace 13 años. Pero bueno, mira, aquí en el texto que nos compartió Margarita, a mí hay una cosa que me gusta mucho y me llama la atención, ¿no? O sea, dice, los oficios textiles no se aprenden estudiando o leyendo, se aprenden haciendo, ¿no? Tejer es una acción que ejecutan las manos. Y esto nos hace mucho unirnos con la persona que nos enseña, porque además es verla, o sea, no nada más es como estar frente a ella, sino observarla a detalle. Y creo que es algo muy bonito de las tejedoras, que, bueno, ya cuando tejemos mucho o lo sabes tejer muy bien, ya no lo notas, pero en un principio tienes que tener mucha observación sobre el otro, ¿no? Entonces creo que es como, que es muy padre cómo te relacionas con la otra persona. Y en este sentido, a mí me gustaría como que nos contaras un poco más de cómo era tu tía Susana, qué era lo que te gustaba de ella, qué, qué aprendiste de ti con esto, porque también en tu texto tienes una parte donde dices algo así como que es probable que los momentos que ustedes compartieron hayan sido definitorios en las decisiones que tú más tarde tomaste en tu vida, ¿no? Y pareciera que son ajenas, Sí. ¿no? Porque ella, como dices, la mayor, que cumplió con su cometido como hermana mayor, que era cuidar, ¿no? Porque básicamente ese era como su deber en la vida, cuidar. Y tú estudiaste filosofía y letras, te dedicaste un tiempo o sigues dedicando a la investigación como del cine, una Margarita también con unos intereses académicos, pero ¿cómo relacionas esto? ¿Cómo esta Margarita académica ahora se da cuenta que la tía Susana influyó más de lo que esperaba o de lo que te habías dado cuenta? Sí, pues la tía Susana, como les conté, era quien nos cuidaba. Con quien hacíamos tortas, a quien le hacíamos travesuras también, porque era pues con la que nos estaba en la casa. Y yo me acuerdo que a mí me daba mucha impaciencia porque yo le decía a ella, explíqueme cómo, ella tejía todo el día. Ella tejía crochet, ¿no? A 2 agujas nunca supo tejer a 2 agujas, ella hacía crochet. Y se la pasaba todo el tiempo tejiendo, 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 tejiendo. Y yo le decía, por favor, explícame cómo tú haces. Y entonces ella me decía, mire, hace así, hace así, hace así. Y a mí me daba mucha impaciencia porque yo decía, pero es que, ¿cómo es así? Explíqueme cómo es así. Así es por detrás, por delante. Yo no sabía cómo. Entonces yo aprendí fue viéndola, porque ella no tenía no había verbalizado lo que sus manos hacían con gran facilidad. Y yo le explicaba, por favor, dígame este cuadro que está aquí, este patrón que está aquí, ¿cómo se traduce a esto? Entonces me decía, mire, este es este otro es este otro. O sea, no encontraba, y yo me impacientaba un resto, pero bueno, a punta de sentarme al lado de ella y observarla, ¿sí? Fue que pude descifrar, ¿sí? Cómo era tejer, porque ella realmente profesora pedagoga no era, ¿sí? Ella era crochetera. Entonces, y después ahora cuando mis hijas me dicen o mi marido me dice cómo tejo, yo tengo que decirle, mire, es así, es así, es así, porque no puedo explicarle. Ahora en el colegio de mis hijas, sí, las niñas, eh, es un colegio donde el tejido es muy importante. Entonces ellos tienen una fábula. Ellos cuentan, no me sé la historia, pero ellos hacen como que el jinete salió y se montó en el caballo y entró de nuevo al castillo para poder que los niños visualicen cómo esa hebra va y viene, ¿sí? Cosa que me parece fantástico porque a mí nunca se me ocurrió. A mí él así, 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 yo sigo diciendo eso porque no tengo otra manera de hacerlo. Y la tía Susana entonces era una mujer pues fuerte pasiva en su carácter, era una mujer muy dulce, muy amorosa, y yo aprendí de ella también lo que yo no quería hacer, ¿sí? Yo no quería ser una mujer sin agencia, ¿sí? Pues digamos que mi mamá le invitó a vivir con nosotros porque ella vivía sola, y un poco para protegerla de su soledad y protegerla como y darle un lugar, pero también porque mi mamá, pues, necesitábamos que nos cuidara. Y era mucho más amable estar al cuidado de una tía que nos quería que de alguien que no, que no.
Entonces yo también como de pensar en la posibilidad de vida que le fue posible a ella, en pensar en que, em, sí, qué posibilidades tuvo y no tuvo, también todo el tiempo me resonaban. Yo incluso de niña pensaba en eso, yo pensaba pues en la tía Susana, ¿no? En por qué estaba cuidándonos, en por qué estaba allí, en por qué su madre la había sacado del colegio para que cuidara a sus hermanos. Entonces, estos pensamientos, digamos que evidentemente son pensamientos que están pensando en esa otra que tengo enfrente, pues como yo decía en el texto que tú te refieres, yo me demoré en darme de cuenta 30 años después que estaban en mí. Esas preguntas que me hacía en torno a quién era Susana, pues las fui respondiendo, ¿no? Las fui respondiendo y ahora, y tengo 2 hijas, y también pensar en cómo educo a mis hijas ha sido una decisión o ha sido una pregunta decisiva en estudiar estos temas, ¿no? En darle importancia a estos temas. Bueno, y además también no nada más eso, es como ahorita que te escucho, pienso como si ya luego te fuiste relacionando y ahorita nos vas contando un poco cómo te vas metiendo como con temas más feministas y cómo vas entretejiendo estos temas feministas ya, digamos, más académicamente con el hacer textil, porque la primera pregunta siempre es así, si pues tu tía Susana hizo lo que pudo hacer con las herramientas y con el contexto que tenía, ¿no? Entonces de repente nos obliga a pensar, bueno, esos contextos tienen que cambiar, ¿no? O sea, porque no es posible que nada más, o sea, que no haya elección, ¿no? O sea, que sea como casi definitorio lo que Sí, te un toca. destino, tu Un destino. destino, sí, así, o sea, como en las tragedias griegas, ¿no? Mm. Y cómo tenemos que revisar los contextos y que en ese sentido me parece muy interesante todo el trabajo que tú has empezado a hacer, porque ahorita ya voy entendiendo un poco que tú lo pones así, entender que ha sido un proceso orgánico en ti para entender cómo estas cosas decisiones que eran naturales, ¿no? Iban cargadas de otras, digamos, de un contexto o de cosas que nos dicen sin que nosotros nos demos cuenta que tenemos que ir decidiendo, ¿no? Entonces aquí, pues que me gustaría que nos contaras un poco cómo en este momento ves tu desconexión y empiezas a hacer como tu integración de tu vida académica y tu vida, digamos, ya no íntima, Sí. sino tu vida. Yo trabajaba como te conté, trabajaba pues, haciendo investigación sobre sonido y espacio público. Y siempre Ujú, trabajábamos con un grupo de hombres que hacían parte como del equipo. ujú, Y luego en un trabajo estuvimos solamente una estudiante de maestría y yo trabajando en un parque, haciendo como investigación en ese parque sobre el sonido. Y nos dimos cuenta lo diferente que era trabajar solas en la ciudad, ¿sí? ujú, Nada nuevo. Digamos que todas somos conscientes de que no nos ponemos falda para montarnos en el metro, de que nos vestimos de una manera para salir a la calle, que si vamos a ir a la galería o al mercado vamos a tener una pinta diferente, de que usamos carteras cruzadas para no tener cartera aquí. Pero digamos como que fui más consciente de eso, ¿no? De la necesidad de pensar desde quién escucha, ¿no? No solamente de la escucha como si fuera una cosa que le pasa por el cuerpo, sino por pensar, bueno, ¿quién es el sujeto o la sujeta que está escuchando? Y entonces, digamos que yo nunca me había preocupado por leer literatura feminista o de género, digamos que yo creo que en mis prácticas ya lo era, digamos que tenía pues bueno, pero nunca me había preocupado por explorar o estudiar desde allí. Y cuando empiezo como a preguntarme desde allí, por qué mis escogencias, por qué yo había dejado por fuera estos temas, me empiezo a dar cuenta que es muy importante el tejido en mi vida y que es muy importante el hacer y que tal vez lo he relegado a un espacio en el cual no ocupa, no tiene cabida en mi ser académico porque he pensado que no es digno, ujú. ¿sí? Entonces, al yo caer en cuenta de todo esto, me cae como una bomba de agua fría además, porque al yo darme cuenta como todo esto,
pues yo siento la necesidad como de cambiar esto, este discurso. Yo te contaba que tenía un proyecto cuando mi primera hija nació, yo tuve una depresión postparto muy fuerte, y yo tuve la necesidad como de tejerme con otras mujeres y tuve el ímpetu de hacer un proyecto que nunca lo hice porque nunca tuve la energía vital para hacerlo. Tuve recién nacida, vivía en Nueva York, pues vivía pues casi sobrevivía, digamos, de milagro. Entonces nunca tuve el ímpetu para hacerlo y luego cuando llegué a trabajar en la universidad en Cali, quise hacerlo, pero siempre me preguntaba, no, esto no, es que no, es que es un proyecto de una colchita, una colchita. Siempre como que lo veía pequeño. Y cuando caí en cuenta justamente de que lo veía pequeño, porque yo tenía un patriarcado que no me había dado cuenta, pero que estaba así todo como echando raíces en mi cuerpo, dije, no. Y me lo sacudí y dije, voy a trabajar esto porque para mí es importante. Si para el otro o la otra le parece que es un tema de chiste que yo te dejan reuniones, pues que lo hagan, pero yo pues voy a hacerlo. Y es una decisión, digamos, que, pues que no me ha costado para nada, porque me he podido tejer con mujeres como tú, ¿sí? Con mujeres como quienes han pasado por aquí, Tania, Eliana, Isabel, mujeres que me han dado fuerza en el sentido en que me he sentido apoyada y acompañada por ellas, por leerlas, por conocerlas, por años de trabajo, pero digamos que, y entender también como que, entender que ese lugar del cual yo percibía que ese interés mío no era importante, me hace que sea aún más urgente que yo lo estudie, ¿sí? Le pone un sello de urgencia a que trabajemos estos temas, a que revisemos por qué unas formas de conocimiento son más dignas que otras, por qué valoramos un conocimiento científico, intelectual y por qué despreciamos un quehacer textil y manual, ¿sí? Como, porque seguimos con esta idea de que cuerpo y mente están separados. En esa medida, pues también como, y en esto además también hay una cuestión también de género, porque el textil, o porque el hacer textil, que es un hacer que ha sido feminizado, es menos importante que otros haceres, ¿sí? Eh, entonces, pues todo esto como que conforma un universo que un día como que un día yo digo no más, y así fue, o sea, realmente así fue, fue una cosa muy radical, ¿sí? Además, yo venía leyendo ficción de mujeres, pues, pero sin que fuera una cosa que yo ya conocía. Entonces, junté peras con olmos y armé un club de lectura de costura, e invité a las estudiantes de la universidad a que nos sentáramos a coser y a leer mujeres juntas. Y fue tan bien recibido el espacio que también me dio como gasolina para seguir eh, con este fuego, ¿no? Que estaba ya encendido. Y digamos, entonces, el primer proyecto, una vez que te das cuenta como de esta urgencia, digo que ahí, lo que te decía, ahora sí que tras bambalinas, que comparto contigo en la cuestión de, digamos, de salir del closet. Yo siempre estuve un poco afuera del closet, siempre he tejido. Nunca me había dado cuenta que había tanto rechazo, la verdad, hasta que empecé a Mm. tejer como o sea, no rechazo, sino prejuicio, como esta cuestión de que, ay, o sea, como de tejer, es que tejen chambritas, ¿no? O sea, como estos comentarios. Y coincido contigo, y porque Ganuska y yo, cuando nos dio más ganas de hacer cosas, fue cuando nos dimos cuenta que causaba un rechazo y dijimos, Sí, tenemos que hacerlo a fuerza. sí. No sé si es por molestar o por lo que sea, pero tenemos que hacerlo porque es necesario. Y en este sentido, cuando tú te das cuenta de esto, ¿tu primer proyecto es el de las lecturas, es el de las tertulias o cuál es el primer? Sí, hay dos momentos. Hay un momento, yo tengo mis estudiantes que han pasado por trabajar conmigo, han pasado por mis clases. Tengo en particular un grupo de 4 mujeres con quien siento que hemos crecido. Ellas como estudiantes a profesionales, yo como docente e investigadora. Entonces un día ya como cansada de todo esto, les dije a 2 de ellas, miren, yo tengo este proyecto en remojo hace como 10 años y lo quiero sacar. Entonces saquémoslo, es ya o ya. Entonces invité a María Paola Herrera y a Isabel Arciniegas a que trabajáramos en un proyecto que se llama La Colcha de Retazos.
Entonces yo dije, esto es demasiado, para mí es demasiado importante, yo no puedo dejarlo como olvidado en un cajón porque por miedo a que no sea digno, yo tengo que sacar esto adelante y entonces las invité porque también me sentía muy, muy cómoda con ellas, porque son mujeres hermosas y porque son, digamos que yo quería generar un ambiente como de creación cálido, ¿sí? Venía de proyectos un poco más fríos, de ambientes un poco diferentes, quería generar un ambiente muy cómodo con ellas. Y lo logramos, empezamos como a trabajar y logramos. Digamos que a la par de eso yo empecé como a pensar, bueno, ¿y si esto fuera otra cosa más allá que un proyecto de investigación, digamos, un proyecto de creación? Si yo pudiera como pensar en por qué ese espacio es importante, en por qué para mí es importante, empezar como a investigar desde allí. Y en ese momento, y bueno, yo también, mi salida del closet había también implicado que yo las reuniones de renuncia son muy largas. Un consejo de facultad puede durar 4 horas, ¿cierto? Y pues uno se aburre en un consejo de facultad. La gente ya sus computadores. Pero a mí me parece siempre una falta de respeto, porque el que está en el computador no está tomando notas. Pues uno sabe que está por allá respondiendo correos o cosas así. Entonces yo dije, yo voy a llevar mi tejido. Y llevé mi tejido. Pues no, pues eso fue, pues como si yo me hubiera quitado la ropa. Eso, todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo veía la que teje, la señora de los gatos, y yo, pero es que es mi tejido. Y quien teje, o quien ha bordado, quien ha cosido, sabe que cuando uno está allí, uno está presente, está ahí de cuerpo y de mente. O sea, yo no tengo que estar, yo estoy oyendo lo que están diciendo, estoy tejiendo, el tiempo se pasa más rápido y también estoy conectando cosas. El que está con el computador abierto, pues está en otras cosas, está allí sentado, como decimos en Colombia, de nalga, pero no está allí de cuerpo, no está allí de mente. Entonces, pues yo no, me sorprendió mucho esta reacción, como de ver la gente como tan ofendida, sorprendida, con risa de lo que yo estaba haciendo. Y hace poquito la charla con Eliana hablaban del performance y yo dije, es que yo siento como si estuviera haciendo un performance, ¿sí? Como si esto simplemente... Y entonces, bueno, y como me veían tejer, unas estudiantes nos dijeron, enséñame a tejer. Entonces, que queremos salir un poquito como, queremos salir un poquito como de la presión de la maestría. Y yo les dije, listo, montamos un para tejer. Pues como que todo eso se fue dando, se fue dando, se fue dando. Y creo que también está eso del primer paso, ¿no? O sea, como, no sé, como que si tienes miedo a hacer algo, da un paso pequeñito, ¿sí? Y después da otro pasito pequeñito. Y después de pronto ya te sentís para clavarte y así fue pasando como ese trabajo en la universidad. Digo, es que curioso lo que platicas porque evidentemente todas las que nos puedan escuchar, digamos, tengo muchas amigas que les ha pasado esta cuestión de estar en alguna clase. Tengo una que pertenece a nuestro colectivo, se puso a tejer en una clase que tenía de relaciones internacionales porque estaba tan presente en la clase, le gustaba tanto la clase que lo que no entendió su profesor es que estaba tan ahí que sacó su tejido para estar más, o sea, para ahora sí como poner más atención y estar más presente, estaba emocionada y le dijo que lo guardara, ¿no? Y entonces hasta le dijimos, Anushka y yo, de que íbamos a hablar con ese profesor para que entendiera todo lo que le estaba pasando en su cabeza y le tendría que pedir casi a todos sus alumnos que tejieran para que viera que estaban poniendo atención. Pero bueno, es padre como la anécdota que nos cuentas porque eso también te fue generando como la creación de otros proyectos, como el que me gustaría que nos contaras un poco como el de, o sea, ahora sí la clase, la aguja subversiva, reflexiones sobre costura, el activismo y la construcción de la feminidad. Cuéntanos un poco cómo lograste que en un sistema, digamos, como más académico y más tradicional y tal, te permitieran dar esta clase y cuál ha sido tu experiencia. Sí, pues digamos que yo cuando empecé como a trabajar con estas estudiantes, con este espacio de creación en torno al tejido, porque tejíamos, luego hicimos bordado, con el museo hacemos bordado principalmente. Yo lo que me pareció como muy interesante de este espacio era entender todo lo que pasaba
perdón, es que hay ruido en mi casa, todo lo que pasaba en el espacio mismo, ¿sí? Como que yo sentía que cuando la gente llegaba al espacio para crear, había como una energía muy interesante porque la gente venía como desarmada, como que venía como que se entregaba a embarrarla, como que se entregaba a no saber, se entregaba a preguntarle a la otra y a la otra, a pedir ayuda. Y a veces las clases son lugares muy fríos. O sea, yo doy clase en una electiva, que es una especie de clase de formación liberal, donde convergen estudiantes de derecho, de antropología, de ingeniería. Y entonces, y a veces son clases en las que se sientan todos en un pupitre y como que no se conectan unos con otros. Ujú. Y entonces, pues yo quería un espacio amigable, yo quería un espacio seguro, ¿sí? Quería crear un espacio en el cual se sintiera que eso era un organismo que estaba vivo. Además, quería trabajar feminismo, quería un curso sobre la importancia del feminismo. Entonces, yo introduje el hacer a la clase como una manera de relajar el cuerpo, como una manera de movernos, ¿sí? Como una manera de relacionarnos o de promover relaciones entre ellos, porque a veces es muy complicado que entre ellos y ellas, que son diferentes carreras o que son de diferentes estratos o que son de diferentes etnias, pues se junten. Ellos buscan generalmente como juntarse en grupitos que son afines. Ujú. Y yo quería justamente romper con esas barreras. Entonces, monté el curso y pensé, pues bueno, voy a enseñar a tejer. Y también porque hay una cosa muy bonita, que es que en Colombia, la primera vez que yo di el curso, yo, la primera sesión de clase pregunté, ¿cuántos de aquí tienen en sus casas mujeres que tejan, borda y cosen o conocen a alguien que teja, borda y cose? Alzaban la mano como 4. Ujú. Al final del curso nos habíamos dado cuenta que más de la mitad del curso, más de 15 personas o 20 personas, habían tenido en su familia una mujer que había levantado la casa a punta de costuras. O sea, que había sacado a la familia adelante a punta de coser, a punta de tejer, a punta de bordar. Y esta gente, estos estudiantes no conocían esos legados, ¿sí? Entonces me parecía muy importante como que ellos comprendieran, más allá de la importancia que tenía para mí, ¿sí? El tejer, que comprendieran la importancia que tenía para su familia estos quehaceres, Y para ¿sí? ellos mismos. Entonces, dime, Y para ellos mismos, si sus claro, familias o sus y para mujeres, ellos mismos. sí. Ujú. Oye, pero aquí tengo una Y pregunta, entonces también, perdón, ¿eh? dale. Bueno, a ver, no, la pregunta es que nos cuentes también relacionado con esto, ¿cómo hacías que tus estudiantes investigaran esta genealogía? ¿O les dejabas algún Ah, ejercicio o pues cómo? yo, perdóname un segundo. Ujú. Eh, ¿Yo qué hacía? Yo los ponía, primero que todo los ponía a hacer una revisión de sus mujeres, de las mujeres que estaban en sus casas, de las mujeres que habían estado en sus casas y que su madre, como un árbol genealógico. Ah, qué padre. Y Ujú. les ponía a que indagaran en sus casas, que buscaran objetos textiles hechos por esas mujeres, carpetas, manteles bordados. Y poco a poco como que les iba poniendo tareas pequeñas que implicaban como que explorar un universo en sus casas. Muy rápidamente identificaban que tejía la abuela, muy rápidamente, Oh, ¿sí? Tal vez no se habían percatado de que lo hacía, pero muy rápidamente lo identificaban. Entonces ponían a que estudiaran la vida de su abuela. Un poco también como pasó conmigo, un poco ujú. saber como que esas mujeres, esos hombres, comparando, haciendo como una comparación de la vida que le fue posible a su abuela, Ujú. pueden darse cuenta de cómo el feminismo que ellos pensaban, o ellas pensaban también que era machismo, era Ujú. igual que machismo, había sido importante o impactado en sus vidas, ¿sí? Como estas mujeres que no habían podido asistir a la escuela o que no habían podido tener educación o que se habían casado a los 15 porque hacía la tradición y que habían tenido 8 hijos porque no habían podido decir cuántos tener, cómo ellas o ellos podían construir una idea de futuro diferente si se comparaban con estas mujeres. Porque es que lo que yo encontraba en casa era que hay mucha resistencia al feminismo. Ujú. Creo que hemos sido de pronto muy, muy
poco hábiles en comunicar la importancia de cambiar estos patrones de opresión sexista. Y los estudiantes y las estudiantes todavía le temen al feminismo. Entonces, una manera como de suavizar esa entrada al feminismo era desde la experiencia propia. Entonces, una experiencia propia implicaba revisar esas linajes de historias de mujeres. Eh, y pasaron cosas muy lindas, pasaron cosas muy bellas en clase, porque ellas, muchas estudiantes y muchos estudiantes se dieron cuenta pues, de historias de vida muy duras de sus abuelas o de sus madres, muy duras. Eh, muchas de ellas y muchas de ellas aprendieron a tejer con sus abuelas y compartieron tiempo con ellas, ¿sí? Y entonces, pues, no solamente digamos que pudimos resurcir una historia que estaba olvidada y rota, ¿sí? Sino que pudimos también tejer relaciones que en muchos casos también estaban olvidadas y rotas. Entonces, ha sido muy interesante. Esa clase ha sido muy interesante. Digo, está padrísimo porque además es un ejercicio en el cual también es como de ponerte ahora sí en el otro, ¿no? O sea, como observar. Ahora estaba pensando lo que decías que de tu tía Susana te decía así, ¿no? Así. Y que de repente uno quisiera como que o sea, que hubiera que hacer es que tuvieran una explicación con palabras y que a lo mejor lo que es padre del tejido y del bordado y de la costura es que las instrucciones son así, así, porque es como otro tipo de observación, ¿no? Y que tus alumnos, cuando los mandaban a hacer sus genealogías, observaban a las mujeres de sus casas y entendían, pues, decisiones, o sea, cuestiones que a lo mejor pueden, o sea, que dice, bueno, es que tuvo tantos hijos, y es bueno, es que no tenía opción, ¿no? No podía decidir. Y entonces, que es como una manera, digo, qué padre tu clase como de compartir esta mirada más empática, ¿no? También sobre, pues sobre lo que ha significado ser mujer, ¿no? En muchos contextos y en Latinoamérica y, y te quiero hacer una pregunta. ¿En esta clase tienes hombres? O sea, se acercan chavos o la mayoría son mujeres? No, hay hombres y mujeres, ambos están en la clase y de hecho hay un cuento muy hermoso con un chico porque él no estaba muy presente como de cuerpo en la clase y él como que no le paraba muchas bolas y no hacía el ejercicio y no estaba como muy atento a lo que estaba pasando allí y al final de la clase les pongo a hacer una pieza textil, tiene que construir una pieza que dé cuenta como el aprendizaje, como una metáfora de lo aprendido. Y este estudiante, pues separa la mitad de la clase y nos presenta una bufanda. Y entonces resulta que su abuela había fallecido en el semestre. Entonces él dice, miren, aquí está mi abuela. Entonces muestra la bufanda. Entonces miren, acá, los primeros tejidos de acá, una bufanda en 2 agujas. Está perfecto porque la verdad mi abuela todo me lo destejía, ¿sí? Todo me lo destejía. Aquí está horrible porque mi abuela murió, me tocó a mí solo. Y acá estoy yo otra vez ya sabiendo cómo se hace. Y entonces fue sumamente conmovedor porque este personaje que había estado allí todo el tiempo arrastrando a la clase, de pronto un día se dio cuenta pues que era muy importante que este espacio le había permitido estar con la abuela y que había aprendido mucho de su abuela, a quien probablemente consideraba un sujeto que no tenía nada que enseñarle, es decir, como venía fue al colegio a educarse, fue a la universidad a educarse, pues su abuela estaba allí para cuidarlo, pero no para educarlo. Entonces empezó a entender un poco, a partir de, digamos, de esa experiencia con la abuela y el tejido con la abuela, empezó un poco a pensarse en la vida de su abuela. Y empezó como a preguntarse también como, pues, lo que yo quería como que preguntara, ¿no? Como digamos, hemos progresado o pues es una palabra muy fea, como hemos cambiado nuestra idea de una mujer y de una mujer a que tiene derecho, y cuál es el lugar de la mujer. Entonces, todas estas reflexiones que él se había resistido a hacer porque le sabía mal el feminismo, las pudo hacer a través de pensar en su abuela que ya no estaba. Entonces, tengo de todo, tengo chicas que no quieren ir a clase, que no quieren tejer, que no lo quieren hacer,
tengo pelados, o como decimos en Cali, pelados y peladas, que se meten de una a bordar. Ya no les importa que los vean bordando por ahí en el campus de la universidad, se meten a bordar y les gusta bordar, hombres. Y tengo gente que hace la clase y estoy segura que después se olvida, pero hay de todo, ¿sí? Ahí pasa de todo. Pues ¿y cuántos años tienes ya con esta cátedra? Creo que esta es mi tercer año con la Ah, qué clase. padre. Bueno, pero bueno, este es uno de los muchos proyectos que tienes, porque además, como tú lo dijiste al principio, en cuanto saliste del closet académico y metiste, o sea, y ahora sí que entretejiste tus dos mundos, empezaste a hacer más proyectos. Y otro proyecto que también tiene ya un rato es el papel de colgadura, ¿no? Mm. Además, ahí también se viene como, o sea, esa es una cosa muy bonita que también me invitó. Bueno, yo participé en uno a través de Eliana y Tania, ya Sí. no sé cómo llegué, pero así somos como, así, este es lo bonito del mundo de los textiles, que nos van uniendo y a veces ni siquiera nos conocemos hasta mucho después. Cuéntanos un poco de esto del papel de colgadura. Pues mira, cuando yo llegué a la universidad era todavía una universidad muy pequeña, digamos que no era la universidad que soy, una universidad que tiene medicina y tiene ciencias naturales, y era una universidad muy pequeña, y como había sido una universidad que se había enfocado en la administración y la ingeniería, digamos que la llegada de antropología, sociología y otras áreas, pues todavía no se reconocía como tal. Entonces yo pensé una revista para poder dar a conocer que habían otras actividades que pasaban en la universidad. Y también luego entendí, luego yo conecté como unas con otras. También era parte de mi pelea, creo yo, pues o así lo reviso, así lo examino, así lo determino, que era parte de mi resistencia frente a una producción única de conocimiento que tiene la universidad, que es el paper académico. Que me parece que es importantísimo, que hay cosas que mejor dicho, que hay conocimiento, pero que me parece que la universidad se ha enfocado solamente en valorar una producción, y es esa, ¿sí? Y había otra cantidad de producciones de reflexiones que eran muy importantes, que no se podían considerar en un paper y que no tenían lugar. Entonces, pues montamos una revista, unos amigos, compañeros de la universidad y yo, y luego, pues digamos que eso es un proyecto que requiere mucha dedicación, y pues la única que quedé ahí fui yo. Eh, y ya vamos a sacar el volumen 19 en este momento. Y la 18 fue una que dedicamos solamente al trabajo de costuras. Entonces nos dedicamos a recoger, y ahí estás tú, nos dedicamos a recoger textos que hablaran como del tejido y el bordado y la importancia, bueno, de reflexiones sobre el tejido y el bordado. Y sí, y creo que ha sido un espacio interesante, porque también ahora, pues que yo, como te digo, estoy atando como mi trayectoria académica, como que siento que siempre ha habido como esa tendencia mía a pensarme espacios, eh, si se quiere, yo diría que no subversivos, pero sí como espacios subalternos en los cuales no haya como un reconocimiento, pero justamente la idea es decirlo, bueno, a esto no se le da reconocimiento, miremos a ver por qué no, y pensemos por qué no, y hagamos el ejercicio, que es el ejercicio de reflexión que se supone que hacemos en la academia, de pensar por qué excluimos unas prácticas, ¿no? Eso no lo hacemos. Validamos y repetimos y repetimos y repetimos la práctica, pero no pensamos por qué excluimos otras. Entonces es parte como un ejercicio de pensar qué entra y qué no entra, y qué sentido tiene dejar por fuera algo. En ese sentido es muy interesante digamos ahora sí, el rol que cubre papel de colgadura, porque por una parte o sea, le dan cabida a temas que lo que nos plantea cuando se leen es por qué no están o sea, por qué no es que los desechemos, por qué no los tomamos con la mayor importancia, o por qué estos tipos de escritura no pueden pertenecer. Digo, me parece como que es un punto de reflexión importante, ¿no? Ya a 10 años de que tienes, porque habría que ver por qué están estos aquí, ¿no? Y a lo mejor tendría que investigarse más. Digo, tú un poco lo has ido haciendo, te has ido metiendo cada vez más a parte de tus proyectos, como el del club, el de la lectura, que como decías al principio y que luego ahorita nos cuentas un poco cómo también
lo has, lo tienes todavía en la tertulia, ¿no? En un espacio en que no es la universidad y con otro tipo de personas. Y ahorita, más allá de que nos hables de la tertulia, de este proyecto, luego que me gustaría que nos contaras un poco sobre si tú además estás escribiendo las reflexiones así como como este texto que me compartiste, donde podemos leer unos textos tuyos así nada más como para ir conociendo también tus intereses, digamos, porque tú las reflexiones es como también, es como ir conociendo más sobre los tejedores. Sí, bueno, ¿por dónde arranco? Por el Por club de la, lectura de cosas. si quieres, por la ¿Perdón? tertulia. Por la tertulia. Sí, bueno, cuando hay una cosa muy bonita, montamos el club de lectura de costura en la universidad, nos dimos cuenta que en realidad la universidad no era el mejor espacio para hacerlo porque, porque queríamos invitar personas de fuera, porque el espacio no fluía el espacio, porque las estudiantes estaban muy ocupadas y no podían ir. Entonces yo pensaba un costurero y mucho más diverso, ¿no? No solamente con estudiantes, sino poder que las estudiantes, además porque en la tendencia en Cali es que la gente vive en dos universos diferentes, ¿no? El sur y el norte. Entonces, muy pocas veces la gente del norte va al sur, la gente sube al norte, y no muy pocas veces la gente de fuera de la universidad viene a la universidad. Entonces, quería un espacio mucho más mixto. Y la universidad, pues ciertamente como que dejaba por fuera toda una población que no sentía que tenía un lugar en la universidad. El museo era un lugar de pronto mucho más abierto, mucho más democrático, si se quiere, y nos vinculaba también con esa idea de también un poco de poner el tejido o la costura en un espacio donde probablemente no había ocupado un lugar. Entonces me parecía como interesante, se lo planteé al museo, se aceptó. En ese momento yo el primer proyecto que te hicimos fue que trajimos el costurero viajero a Cali, el costurero viajero que ya entrevistaste a las tres que han. Y en el marco Costurera Viajero hicimos una serie de actividades para acompañar, digamos, si se quiere, la exposición. Y una de ellas implicaba, como cada que el costurero viajaba de un lugar a otro, teníamos que hacer una pieza. Entonces yo convoqué a un costurero a hacer una pieza y nos reuníamos en ese hacer varias personas que participamos en la pieza. ¿Qué ha sido interesante ese espacio? Ha sido muy interesante ese espacio y es una cosa que tendría yo que investigar un poco más y me gustaría mucho escribir sobre eso. Es sobre qué pasa cuando cosemos y bordamos en colectivo entre extraños, ¿sí? Porque ha sido una cosa muy, muy bonita ese espacio y es que hemos construido un espacio que lleva trabajando hace ya 2 años con personas que no se conocían. A veces hay gente que llega nueva y se queda, ¿sí? Y que con historias, cada una historia diferente de la otra, porque son personas diferentes. Pero siento que ahí lo que estamos haciendo es como remendándonos juntas, ¿sí? Y yo vinculo esto con un proyecto que tenía que se llama La Colcha de Razo, que conté que estuvo en el tintero como 10 años, porque yo cuando mi primera hija nació, yo tuve una depresión postparto muy fuerte, una depresión postparto que casi acaba conmigo. Y yo sentía la necesidad de estar vinculada con alguien, ¿sí? Entonces el proyecto, que es un proyecto que es un proyecto que yo básicamente entrego una bolsa con materiales y le digo a la gente, escoja de su casa cualquier retazo, lo cose lo cose a esta colcha, escriba en un cuaderno lo que usted asocia con ese retazo y lo hace rotar, ¿sí? Es un proyecto que yo sentía que yo necesitaba cobijarme de muchas personas, porque yo me sentía muy sola. Entonces yo asocio estos dos proyectos porque yo siento que, digamos que yo no estoy en ese lugar ahora, esa depresión pues salió en la medida en que las hormonas se regularon, eh, pero siento que eh, esa necesidad de cobijarse o esa necesidad como de construir vínculos afectivos o de maneras de relacionarnos siempre estaba allí presente en mí. Y entonces el espacio de la tertulia ha sido un espacio muy interesante en esa medida en que ha sido un espacio en el que hemos tejido afectos. Y habría que estudiar más, creo yo, es mi responsabilidad y estoy en mora de hacerlo. Eh,
identificar más aquello que se teje en ese espacio. No que se teje físicamente, porque siempre tenemos piezas para mostrar, ¿sí? Sino todo lo que no está en la pieza, ¿sí? Intentamos hacer una pieza, por ejemplo, que se llama Remendando Afectos, en la que bordábamos nuestros nombres, cada una bordaba el nombre de la otra, leíamos en voz alta y bordamos los nombres de las mujeres que leíamos, y luego hicimos una pieza sonora que acompaña la pieza textil, un poco también como leyendo en voz alta, porque también sentíamos que esta cadencia de lectura, como que estos sonidos que son significativos como el costurero, como la tela cortando, como el cuchicheo hablando, sí, se quedaban por fuera. Y nos parecía que era un universo demasiado grande para estar en una pieza pues tridimensional, pero que no envolvía, y que justamente lo lindo del textil es que te envuelve. Entonces, pues, no sé si me fui por la tangente, pero en todo caso lo que quería decir era que probablemente lo más interesante para mí de estos proyectos ha sido eso, ha sido cómo nos envolvemos unas a otras, ¿no? Y cómo esta red, sí. No, dice, ¿cómo esta red? Y cómo esta red de mujeres que estamos conformando o que se conforman cada que tú llamas a alguien a que sepa que es este programa, la que hemos conformado aquí con las compañeras colombianas, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con relacionarnos desde un quehacer al que tenemos cariño, pero también buscando otras formas de relacionarnos. No, es que lo que te iba a comentar es que me parece bonito esto de que estás hablando de cómo te envuelve y cómo, o sea, cómo antes te dedicabas, bueno, más como en lo del cine y lo de historia de los sonidos, o sea, la cuestión de estudiar los sonidos y la ciudad, y que ahorita lo que estabas hablando también era precisamente de los sonidos que se hace cuando se cosen las tijeras o las agujas o el cuchicheo, y cómo el sonido también te envuelve, ¿no? O sea, me ha parecido o sea, graba los sonidos, no sé, ahorita pensaba cómo se escuchan, ¿no? O sea, no, cómo se escuchan cuando estás como en estas reuniones. Pero en especial en la tertulia, lo que te quiero preguntar es, decías, o sea, siempre va como alguien que puede llegar nuevo, ahí están digamos, los parroquianos que ya están siempre. Tú llevas la lectura, la leen, ¿cómo escogen qué leen? Digamos que cada proyecto tiene a ver, el proyecto que tuvimos el semestre antepasado fue un proyecto se llamaba Surciendo Constelaciones Afrodiaspóricas. Entonces, ¿qué hicimos? Yo le pedí asesoría a una amiga, a una compañera con la que trabaja, Aurora Vergara. Le dije, Aurora, quiero que le hagamos a Afro porque quiero que hagamos un proyecto sobre una cuestión que tenía que ver con revalorar, digamos, que aquellos aprendizajes textiles que vienen de lo afro, que tiene que ver también con las trenzas, bordando también pañuelos, el ojo de la aguja de líderes asesinados en Colombia. Entonces, invité a mujeres afro a leer sus poemas en voz alta. Cuando no puedan venir, porque no estaban en la región, pues lo leíamos nosotras. El segundo año tuve uno que se llama Remendando Afectos, que se acaba de terminar. Y ese proyecto lo que hacíamos era que estábamos preguntándonos digamos que había como preguntas sueltas, ¿no? Como el textil como un quehacer domesticado, ¿sí? Los afectos, la relación con la casa que tenemos las mujeres. Entonces yo, con base en eso, busqué lecturas. Yo leo solamente mujeres, es decir, en ese espacio busco leer, yo aporto lecturas de mujeres, porque también me interesa mucho que las personas sientan que hay un universo femenino o un universo literario de mujeres que pueden explorar, porque creo que es más común que la gente pues conozca a los hombres que a las mujeres, es como también como una propuesta como de diseminar esa literatura, pues yo la traigo. Pero también está abierto a que la gente traiga sus textos, o sea, hay gente que lleva textos, como sabe que pues los lleva y los lee. Entonces, pero sí digamos que yo busco o he buscado identificar textos que puedan aludir a lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque generalmente como viene gente, como cada 8 días viene gente diferente, aunque nos acompaña a veces la misma gente, pero puede que se encuentre alguien más, pues yo no quiero que sea un espacio excluyente en el sentido que llegue alguien como que a hablar con 10 viejas amigas
y como que se sienta aislado o aislada. Entonces, la lectura es un dispositivo que me ayuda para integrar la conversación. Entonces, por ejemplo, siempre que leemos algo, pues leemos un fragmento de un cuento, fragmento de una novela, siempre que leemos algo, alguien dice, yo tuve una prima que le pasó, o yo, fíjate que yo me acordé, entonces como que siempre hay un tema, discusión que nunca deja por fuera a las personas que llegan nuevas, Qué bueno. sino que siempre permite que se enganchen porque no estamos hablando de la amistad que tenemos tú y yo, sino estamos hablando de una cuestión como más, un universo que se crea ahí mismo. Entonces, sí, eso así funciona con lectura y costura. Oye, y digo, qué padre, porque además lo que también decíamos un poco antes de que empezara la conversación, es cómo en el tejido, cuando estás tejiendo, surgen como estas otras conexiones, porque ahí lo que tú decías, bueno, uno nada más, primero, nada más se está muy bien en tiempo presente, se está ahí de cuerpo, y se borran todas las diferencias porque nada más está quien, o sea, porque nada más se quedan los saberes, ¿no? Eso me gustó esa reflexión que habías hecho de que cuando se comparten como saberes en los tejidos, pues está quien más sabe, y la que más sabe es la que más sabe, y no en un sentido peyorativo ni de superioridad, sino simplemente pues, sabe más porque ha tejido más o porque tiene más experiencia en esto y lo comparte. En ese sentido, ahí en el club, en la tertulia en específico, ahí también luego van surgiendo como otras redes, se van armando otros tejidos, o ¿qué has visto que ha pasado ahí? Pues lo que he visto que pasaba es una cosa que me ha conmovido mucho porque al principio yo notaba que las mujeres jóvenes como que no se quedaban, Ujú, ¿sí? Pues yo, digamos que el primer costurero éramos básicamente dos mujeres, María Inés y Amelia, ujú, que eran con las que sacamos adelante la pieza Costurero Viajero. ujú, Y las mujeres jóvenes venían y como que miraban y como que se iban. Eh, es curioso porque María Inés, que es una mujer impresionante, ya teje, todo lo hace divino, todo. Teje, borda, cose, todo le queda divino. Me dice, profe, a mí. Y yo como que yo no soy profe, si alguien es profe aquí es usted. Pero ella me dice profe, pero me dice de cariño profe. Pero lo que he notado con gran alegría, si se quiere, es que las mujeres más jóvenes están llegando al espacio y no están viendo el espacio como un espacio de viejitas. Porque yo así me siento muy joven, pues soy una mujer mayor. Para una niña de 20, una mujer de 22, yo soy una mujer mayor. Eh, entonces siento que por fin logramos en el espacio romper una barrera que yo sentía que estaba muy dada al principio y era como que es un lugar con mujeres mayores. Ellas son, señoras, tejen como viejitas. Eso que hablábamos ahora de que el ujú, tejido de la abuelita, un lugar, digamos, no tan peyorativo, ujú, pues no, no es un lugar peyorativo, es el legado de la abuelita, ¿sí? ujú, Entonces, creo que, digamos que lo que, supongo, hay muchas redes en Cali de textiles, porque creo que en el mundo entero hay como un boom sobre el quehacer textil, sea el bordado, el tejido, el crochet, y no los conozco todos, pero lo ujú. que sí he notado es que hemos podido consolidar un espacio donde mujeres de edades muy diversas se han juntado y se han quedado juntas. Sí. Entonces, eso me parece interesante. Sí, bueno, como dices, es muy padre como estos espacios donde hay mujeres de diferentes edades que se han juntado y que se queden juntos, y que también como podamos como ver también lo que nos van aportando todos, ¿no? O sea, esto me parece muy interesante. Y te quiero preguntar una cosa de lo de la colcha, porque la colcha de retazo que decías que por una parte fue cuando te pregunté cómo había salido del closet, decías que la habías retomado, que tenías como 4 alumnas con las que te aventaste esto. ¿Este proyecto sigue o es un proyecto que es continuo o paró o Es un cómo proyecto funciona? que, sí, es un proyecto que nosotros queremos que hacer una colcha de 2 metros por 2 metros, y Ujú, queríamos rotar la colcha de casa en casa o de mano en mano, y que la colcha tuviera como su propia vida y que ujú, luego volviera a mí. ujú, Pero calculamos lo que implicaría que una sola colcha diera la vuelta al mundo o la vuelta a Cali, ujú. y les demoraríamos 2 años. Wow. La colcha en 9 pedazos y pusimos a rodar 9 colchas. Las
8 colchas ya están listas. La 9ª tuvo un percance, yo la recuperé para rotarla y llegó la pandemia. Okay. Entonces esa colcha está en mi casa esperando a volver a la calle, ¿sí? Pero la idea es conformar esa colcha, ¿sí? Esa colcha. Voy a juntarla, unirla para armar la gran colcha. Y la idea es luego buscar de pronto, pues, exhibirla. Es un proyecto yo creo que es un proyecto muy lindo, pero además me interesa estudiar justamente esas relaciones, esa relación que tenemos con los textiles, ¿no? O sea, si uno se pone a leer los textos de la gente que asocia, yo pego el textil, yo pego ahí el retazo de un vestido que le hice a mi hija de 15 años, ¿no? Yo pego ahí el retazo de el pañal de mi hija, ¿sí? O yo hago para esta colcha la tela, como fue el caso de Eliana, ella hizo un telar. O Tania, yo hago una colcha con retazos de colchillas mías, ¿sí? Entonces, hay como, me interesaba mucho explorar 2 cosas. Una, la relación entre mujeres, o sea, porque claramente en la colcha lo que estamos viendo y lo que se evidencia es que esas telas están asociadas a mujeres, ¿no? Asocio la tela con mi madre, mi mamá me dio este vestido, yo le di este vestido a mi hija. Hay una relación ahí afectiva muy, muy interesante. Pero también me interesaba ver cómo se conectaban esos universos, cómo se dan estas redes, ¿sí? Cómo viajan estas colchas, o sea, esa red, si se quiere, que sentimos que existe entre nosotras, luego también cómo evidenciarla, que quedara plasmada en una colcha, ¿no? Entonces, pues todavía no está terminada, pero prontamente la pueden terminar, y si quieren verla, hay una página que tengo los proyectos, que luego tú le puedes poner la liga, y ahí está la colcha. Sí, eso Y luego, estaría, dime. bueno, eso te digo que eso estaría padrísimo, que ahorita me mandes como esto para que veamos tus proyectos, ¿verdad? Pero sí, continúa, perdón. No, y hay otra colcha que se llama la colcha de retazos, que es un ejercicio que, digamos que se hace varias veces, es como una especie de performance o de toma textil, en la cual yo me tomo un espacio y pongo telas, y pongo hilos, y pongo agujas, y pongo todo lo que se usa para tejer y para bordar y coser, y invito a la gente a que se siente a bordar, ¿sí? Entonces lo hemos hecho en la tertulia, lo hicimos en la universidad, lo hicimos en el Museo Nacional con Tania y con Eliana, lo hice en un encuentro que hubo con mujeres con VIH en Cali. Y entonces, luego que la gente se sienta a tejer y a bordar y coser, pues vamos haciendo la colchita, pegando la colchita, y luego invito a la gente que pase a una cabina, y en la cabina la gente narra su experiencia de que sintió al tejer y bordar. Y las colchas ya están terminadas, están en la página web que te contaba. Entonces la persona que va a la colcha pues puede ir a cada retazo y escuchar el audio asociado a ese retazo. Y lo que estamos O sea, es una, dime. no, digo, es una pieza sonora, digamos, es como si entonces cada retazo te va contando la historia. Sí. Y lo que estoy trabajando ahora con Estefanía Mejía, que es otra de mis estudiantes que te contaba, de las 4, de las grandes 4 que pasaron por la universidad y con quien tengo yo una gran relación, una relación muy bonita. Estamos haciendo con ella, hacemos una colcha táctil, es decir, que no es una interfaz digital en la cual no hay ninguna relación con el material, sino que podamos poner la colcha y que la persona toque cada retazo y escuchar el audio. Ah, qué bonito. Vamos a ver, estamos en exploraciones, vamos a ver qué sale. No, digo, qué bonito, porque además eso sí se te llevaría a revivir la experiencia real de lo que tiene cada pedazo, ¿no? De quién es el estambre, o sea, todo lo que tiene, todo lo que contiene ese cacho tejido. Y yo te quería hacer otra pregunta, porque también, aunque te agarró la pandemia así que con la colcha viajando, también convocaste, hiciste una convocatoria que se llama, si mal no recuerdo, Lo que se teje en la pandemia, ¿no? Que también es un proyecto que, digamos, que lo lanzaste, y que me gustaría que nos platicaras un poco, porque es como también muy interesante, ¿no? Sí,
digamos que una amiga, una estudiante que está en la maestría, Diana Carolina Castaño, ella dijo una frase que me quedó sonando, dijo, Juan, el lugar ideal de la bordadora es la casa, pero curiosamente ahora no puedo bordar porque tengo todo el universo encima, tengo el cuidado de mi hija, el cuidado de la maestría, entonces, pues digamos que es eso, ¿no? Es un poco como revisar ese universo, mejor dicho, la casa, que era un lugar tan poco importante para los estudios, un lugar relegado, un lugar privado, se volvió entonces un universo, ¿sí? Se volvió como el lugar más importante porque es donde se volvió, donde está todo en ese momento, donde está la escuela, donde está la familia, donde está la seguridad, si se quiere. Entonces, digamos que esos objetos textiles que han sido decorados, que han sido usados para hacer hogar, ¿sí? Digamos que pienso que para mí han cobrado importancia en la medida que el hogar ha cobrado importancia. Hay varias cosas allí, ¿no? También estaba el asunto de la violencia doméstica. La casa es un lugar seguro, es un lugar muy inseguro. Entonces, estas tensiones nos parecía importante evidenciarlas. No sé cómo se puede evidenciar a través de una convocatoria, pero me parece importante pensar la casa como un espacio seguro y no seguro. Y por otra parte, también es importante que justamente, pues hay mucho arte textil, ¿sí? Hay gente que trabaja, artistas que trabajan de textil como materia. Pero yo también pensaba que era importante que pensáramos que no solamente importaba aquella pieza que es creada pensando en un museo como exposición, sino aquella pieza que es creada porque sí. O sea, como que le demos valor a la carpeta de crochet que hemos despreciado, porque no es una vulva gigante tejida en pelo de caballo, ¿sí? Sino, digo, esto no tengo ni idea si alguien lo ha hecho, pero pues, digo, como que siento que a veces, digamos que le damos al arte una investidura muy importante y despreciamos unos oficios cotidianos. Entonces, pues, como parte del trabajo con el museo ha sido ¿no? Un poco de pensarnos qué se queda fuera de un museo, qué entra a un museo. Entonces les propuse que si íbamos dando la pela por pensar que el costurero podía estar en el museo, que pensáramos hacer una exposición como de piezas bordadas y tejidas en la pandemia, y aceptaron la idea, y entonces vamos a ver qué llega. Eso Vamos a está ver qué padre. llega. Hasta el 30 de julio hay posibilidad de enviar piezas, así que quienes están viendo, pues que se animen a mandarnos una pieza. Digo, porque también está padre, porque ahorita voy viendo, ahora sí que voy hilando como tus proyectos y me llaman la atención, te digo, así como lo de los sonidos que nos envuelven, como también está el tejido que nos envuelve, el papel de colgadura, que también es como darle cabida a estas cosas, a estos temas que parecen excluidos de la academia rígida, como también ahorita lo que se teje en la pandemia es como repensar también las piezas, no nada más como una pieza de arte, ¿no? O como o sea, o qué tiene que ser esto, ¿no? O sea, que lo textil son muchas cosas y lo vuelvo a unir como con lo que pasa o tu experiencia en la tertulia donde se pueden reunir mujeres de distintas generaciones simplemente para estar, ¿no? De cuerpo entero y empezar a conocerse y escucharse. A mí me parece que tus proyectos, digo, la verdad es que te felicito, me parece también muy valiente que te avientes, así como dentro y fuera de la academia, porque entonces ahora sí es como cuando estás logrando hacer esto que te preocupaba. O sea, digamos, no nada más estás en la universidad, sino también estás en el museo, también son los proyectos que son más caseros, digamos, como el que se teje en la pandemia o la colcha de retazo. Y, y bueno, pues tu clase, ahora que estamos en la pandemia, ¿cómo estás dando esta clase? ¿Está siendo virtual o... Virtual. Sí, es virtual y digamos que el semestre pasado pues quedó interrumpido y Ujú, y ellas pudieron hacer la pieza textil a medias. ujú, Este semestre yo creo que y lo que hicimos al final del semestre pues fue que lo pusimos a remendar, nos pusimos a remendar más que crear nuevas piezas a remendar, porque en toda casa hay que remendar, ¿sí? ujú, O sea, en toda casa hay un saco roto, una camisa rota, una cosa sin botón, entonces los puse a remendar. Y lo que voy a hacer este semestre es que eh, voy a hacer investigación con ellos, o voy a pedir, lo que he pensado pues, hacer es como que indaguen
en sus casas qué hay a la mano, ¿sí? Y con base en lo que hay a la mano vamos construyendo, porque creo que es difícil pensar a priori que vamos a tejer o bordar o Claro. coser sin saber con qué cuentan. Entonces, pero no quiero dejar de hacerlo porque siento que ese involucrarse con el cuerpo a hacer algo es importante. Y, y además también, como te decía, como creo que también ese involucrarse con el cuerpo conecta, porque cuando yo no sé tejer o no sé coser, ¿a quién le pregunto? Pues a la mamá, Ujú. porque la mamá probablemente sabe poner un botón, yo no sé poner un botón, pero la mamá sí sabe. O a veces el papá, porque a Ujú. veces el papá es el que ha remendado, pero bueno, obviamente que es mucho menos que la mamá, mucho menos común, pero también se ha dado. Entonces hay como una cosa, si se quiere, de lo relacional, que si bien no se va a dar en el aula, porque ya no estamos en el aula física, pues se va a dar en la casa, ¿no? Y me Ujú. interesa mucho que sucede. Sí, Entonces, vamos a ver. sí, porque además es eso, es como llevar como la experiencia también como al espacio doméstico y como también como decías tú, como revalorarlo y ver cómo están todas las opciones. Y tengo o sea, otra cosa una pregunta. También en tu curso, bueno, estaba leyendo de lo de manos ¿cómo se llama? De las manos en el aula, que también llevan un diario, Ah, ¿no? sí. O sea, Sí. ese es un ejercicio, ¿cuál es la finalidad? La lógica del diario, pues mira, como en el diario, como la idea del curso está muy anclada a ese despertar feminista o ese despertar antisexista. Ujú. Entonces, yo pongo lecturas que tienen que ver con, eh, pues, lecturas muy básicas sobre feminismo, como pues Chimamanda Adichie y su carta a Iwayele o a Bell Hooks, o lecturas, digamos, que no estén cargadas de una jerga muy excluyente, sino lecturas más bien como introductorias, y las pongo a que hagan reflexiones sobre lo leído y sus vidas propias. O sea, Mm. como que, ¿cómo entendés vos esto? ¿Sí? Ujú. O ¿con qué asocias esto? ¿O qué comportamientos identificás en ti misma que reproduzcan esa opresión sexista? Y también les pongo a que hagan investigación sobre objetos textiles en sus casas. Entonces, por ejemplo, busque una carpeta o busque una pieza textil. Ahí indague por qué su mamá la conserva o por qué la conservan. Ujú. También para que se den cuenta, pues que esos universos textiles son universos que son repositorios de memoria, ¿sí? Son Ujú. espacios en los cuales se ha almacenado una cantidad de recuerdos y afectos que pues son dignos de ser guardados. Entonces, les pongo como ejercicios pequeños para que ellos vayan pensando un poco justamente en la importancia del legado textil, pero también en que ellos puedan hacer una reflexión, porque es que muchos y muchas lo que hacen es que van a clase, escriben el ensayo, el resumen del capítulo y listo, pero no hay como una intimidad. Ujú. A mí no me interesa que ellos incorporen el conocimiento, que Ujú. pase por su cuerpo. Y en la medida en que el diario es una reflexión mucho más íntima, no les pido que me den resumen de ningún capítulo, ni que me digan qué cosas tengan, sino que me digan cómo han vivido el texto ellos y ellas. Y eso creo que ha sido una herramienta también poderosa para que se vinculen con la clase. Evidentemente, pues no todos lo hacen a Claro. conciencia. Hay gente que me entrega diarios, pues que se ve que son hechos el día anterior, pero en la mayoría de los casos han sido diarios en los que uno ha notado un crecimiento un despertar, si se quiere, de ellos y ellas en su tránsito por la clase. Entonces, Bueno, y en ese sí, sentido ya es así como esas manos al aula, porque cuando estás como pensando, o sea, ahora sí que hilando o cosiendo o remendando todo, o sea, las manos, el cuerpo, las lecturas, la historia personal, las figuras de mujeres en la casa, se va armando como una reflexión que a lo mejor no se dan cuenta como las colchas, hasta que la ven al final, ¿no? Digo, me parece sí. un ejercicio muy bonito porque es como ir haciendo tu colcha conceptual, digamos, como ir remendando. Y, y como dices, y bueno, lo platicábamos un poco antes de que empezara el conversatorio, pues como hoy, aparte de tejer, bordar, remendar es una de las acciones pues más subversivas, ¿no? En un momento en el cual
es darse cuenta que hay muchas cosas que tenemos que remendar, que no es que esté mal ni bien, sino que están ahí, tienen memoria y que es importante, y todo lo que implica, ¿no? Que es desde curar, juntar, ¿no? Dar una segunda oportunidad, consumir menos, no sé, a mí me gustaría que ya como para finalizar, digamos, pienses como, tu tía Susana, ¿qué pensaría de ti si ahorita te viera? O sea, como, ¿tu tía Susana todavía vive o ya no vive? No, O sea, no. o sea, cuando haces esos proyectos piensas en ella, o sea, me gustaría como que me llama la atención de lo que te decía al principio, que tú decías cómo ella influyó tanto en tantas otras decisiones que parecía que no, y cuando, bueno, que ya no lo dijo Margarita, pero cuando empezamos me presumió que iba a traer su chal Ah, aquí está. que había tejido su tía Susana, No que se es me un dio poco, calor. sí, claro, pero es un poco como tenerla aquí presente, ¿no? O sea, es como esto, o sea, ¿qué pensaría tu tía Susana ahorita si te viera con Pues toda... fíjate que esa es una pregunta muy difícil porque justamente yo nunca supe qué pensó Susana, porque era una mujer que había sido, ella siempre era muy callada, además era muy lindo porque ella expresaba cariño con el tejido y con las tortas, y le quedaba mejor el tejido que las tortas. Pero yo cumplí 15 años y me hice un tejido, me hice una cubreleche en crochet. Ella tuvo una época que estuvo deprimida y mi mamá la llevó a un psiquiatra y el psiquiatra como que se portó mal y mi mamá es una mujer muy fuerte y básicamente mandó el psiquiatra a la porra, o sea, le dijo ahí como que, lo regañó y se llevó a mi tía del consultorio y mi tía después de eso le hizo a mi mamá una colcha preciosa. Yo creo que ella expresaba su cariño a través del hacer, porque ella era muy poco comunicadora. Ella hacía tres cosas. Ella tejía, cocinaba y veía Cantinflas. Era lo que ella hacía, lo que más le gustaba hacer. Entonces, yo justamente pienso, me preguntas qué pensaba Susana de mí y yo no sabría qué decirte porque nunca me dijo que me extrañaba cuando no estaba, pero me preguntaba cuándo va a volver, ¿sí? Nunca fue explícita en lo que deseaba, eh, porque creo que así fue enseñada, ¿no? Así fue educada. No puede, su deseo no importa, usted está aquí para hacer lo que otros le pidan que haga. Entonces, digamos que pienso en ella mucho y pienso en ella también porque tengo dos hijas. Entonces pienso en lo que me corresponde para educar a mis hijas en la libertad y que tengan la libertad de ser quienes ellas deseen ser. Em, Pero obviamente que estoy rodeada de sus piezas. Tengo en mi casa, tengo por ahí unas 6 colchas de ella, los chales que hacía, carpetas y todo lo guardo como un tesoro y siento como un vacío muy grande porque mis hijas nunca la conocieron y porque mis hijas no tienen como una relación ni siquiera visual, ¿sí? O ni siquiera, mm, nada, no tiene ningún recuerdo de ella. Eh, pero yo trato pues que ellas entiendan pues quién fue. Pero lo que es muy bonito es que, como ahorita decías, quién sabe, fue muy callada, pero a la vez fue muy callada en las expresiones que le damos como el sentido que tendrían que ser, que es como la oralidad, los abrazos, pero a la vez Sí, fue pero habló, digamos, si hubiera como una palabra, habló mucho o te envolvió mucho porque tejió mucho, digo, tiene 6 cobijas, ¿no? Entonces sí, es bonito porque está muy presente una mujer tan callada con una vida como lo que tú, como, bueno, yo creo que todas, que eso es como muy importante, que todos reflexionemos de todos y todas tenemos en las historias familiares una mujer que estuvo así educada y que hizo lo que le correspondía, ¿no? Y que a lo mejor no a lo mejor que seguramente en los quehaceres textiles encontró como una manera de expresarse y una manera de decir, y que entonces ahora sí es nuestra labor como recuperar esas conversaciones, esas memorias, esos dichos, y,
pues porque son lo que nos siguen diciendo y que también es una manera de cómo nosotros vamos a seguir diciendo, ¿no? A tus hijas no la conocen, pero la conocen. Qué bonito, oye, que me dieron ganas de ver una foto de tu tía Susana, Pues ¿no? tengo una muy linda de la tía Susana del año 2000 con unas gafas que dicen 2000. Qué bonito. Porque además sentía un sentido del humor muy particular. Como te digo, ya veía Cantinflas todo el tiempo y era muy amorosa, muy amorosa. ¿No? Y que eso es padre, porque creo que al final lo que tenemos que entender de nuestros legados, de estos que parecen como que no importan, es que estas maneras que nos han enseñado nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, lo dijo Tania y lo dijo también, bueno, Isabel y también esta Eliana, de cómo el cuerpo es la herramienta, ¿no? Cómo es el que nosotros, se genera un conocimiento al estar haciendo, ¿no? Y eso pues lo que nos tenemos que dar. Pues te agradezco mucho, padrísimo tus proyectos, ahorita me pasas la web donde pueden encontrar lo de la colcha de retazo, que es como, digamos, un proyecto que continúa, ¿no? Para que veamos, manténnos al tanto de lo que pasa con la colcha textil, que también es una pieza que ya se antoja muy, muy sabrosa, ¿no? Digamos, en todos los Sí. sentidos. Y pues, si alguien se anima a lo de qué se teje en la pandemia, ya sabe, le puede buscar a Margarita. Ahorita ponemos sus redes, su correo y sus redes para que la contacten. Muchas gracias por la invitación. Muy Oye, rico este espacio. pues muchas gracias, Margarita, y pues espero conocernos pronto. Sí, lo mismo. Ya me hace falta mezcal aquí en la casa. Exacto. Bueno, nos vemos. Chao, que estés muy Chao. bien. Chao. Bye.